La mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Bueno, esta es una historia muy interesante. Aparece en 3 de los evangelios y es una historia dentro de otra historia, ya que primero Jesús es encontrado por Jairo, uno de los altos mandos de las sinagogas judías, es decir, podríamos decir que es un escriba o fariseo. En este momento vemos a Jairo pedirle, rogarle, postrarse a Jesús para que acuda con su hija. Podemos también suponer ante ello que Jairo ya había intentado todo en cuanto a su mano, también como aquella mujer que se encontró posteriormente. Y pidiéndole a Jesús que fuera, en ese momento Jesús acude. Podemos ver inclusive en una historia anterior cómo Jesús libera a esa persona de la legión y la legión se pasa al hato de cerdos y son corridos de ese lugar. Y al cruzarse al otro lado recibe una multitud a Jesús. En un lugar es rechazado y en otro es aceptado. Curiosamente, ahí es cuando procede la historia que vamos a ver a continuación. Jesús va acudiendo y la muchedumbre lo sigue, pues sabían el conflicto que existía entre Jesús y la comunidad judía y sabían que lo perseguían y el pueblo era quien no quería ser rey. Entonces muchos de ellos acudían a ver qué iba a hacer Jesús y cómo iba a ser justamente la situación entre este alto comandante judío y obviamente Dios. En esta historia podemos encontrar a una mujer, la cual no se menciona su nombre y créanme, no es necesario. Esta mujer padecía de un flujo de sangre desde hacía mucho tiempo, pero para ello vamos a leer la historia. Vamos a irnos a Lucas 8, 43, 48 y dice así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, esta historia es muy interesante, ya que siempre ha sido tocada por el tema de la grandiosa fe que tiene esta mujer sobre Jesús y la mayoría de las situaciones que revela la fe que tenemos en el Señor. A mí en lo particular hay una situación todavía aún más interesante y es que vemos en esta historia también a la segunda persona postrándose a los pies de Jesús. Podemos entender bajo el contexto judío que esta era una mujer impura, 12 años sangrando. Para los judíos era señal de impureza que una mujer estuviera en su etapa menstrual y era excluida de las labores, de los objetos, de los enseres y nadie podía estar cerca. Ahora imagínense que esta mujer no solo padeció una enfermedad física, sino también consecuencias emocionales de incluso el exilio que la mantenían al vilo, pues apartada de todo el pueblo judío. Entonces podemos entender la situación aún más grave, lo que por ella pasaba en su mente cuando justamente decía, ¿cómo puedo yo acercarme a un hombre judío si me es prohibido? En esa situación también podemos ver grandes revelaciones en cuanto a la ley y ahora sí porque estábamos viendo el cumplimiento de la ley en Jesús. En esta parte podemos ver que la multitud lo sigue, la mujer se desliza, pero créanme, nada es casualidad. Jesús, siendo Dios, sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Y podemos ver también una situación muy interesante anexa a esta. Podemos ver siempre Pedro impetuoso lanzando esa pregunta maliciosamente, diciendo, ¿cómo puedes preguntar eso si todos te oprimen? Es decir, diciéndole, ¿acaso estás viendo mal? Con una seriedad inclusive hasta caer en lo agravioso que decía,
¿qué no estás viendo que todos te empujan? Es imposible que tú te estés quejando de algo y quieras saber quién te toca cuando todos te están tocando. Es decir, Pedro también tenía el mismo problema que nosotros, que solamente creemos que nuestro juicio, lo que nosotros creemos, vemos y sentimos es lo correcto, lo real, lo verdadero. ¿Y qué creen? No es así. La única verdad está en Dios. Podemos ver a Pedro lanzando la pregunta y a Jesús amablemente ignorando ese atrevimiento que tenía, contestándolo: tranquilo, yo lo pregunto porque ha salido un poder de mí. Es decir, inclusive ahí nos revela algo muy interesante el maestro, que sale un poder que conecta justamente a él con los demás, con nosotros. Algo sucede ahí espiritual que nosotros, tal vez si no estamos en una relación con Dios, nos cueste trabajo entender. Esta mujer se desliza, toca el borde de su manto, pero aquí lo interesante es la pregunta que lanza justamente Jesús, no por el hecho de que no supiera quién fue, pero ¿por qué Jesús preguntaría algo así en medio de toda la multitud? Bueno, hay muchas razones muy interesantes y una de ellas es que nosotros vivimos en una vida de camuflaje, camuflajeando nuestras emociones, camuflajeando nuestro dolor, nuestro miedo, camuflajeando con un disfraz nuestra propia maldad, creyéndonos buenos. Y en ese momento, inclusive, tú podrías decir, bueno, pero ¿por qué lanza la pregunta? Porque Jesús ya sabía la respuesta. La pregunta no era para que se le contestase a él, era para que la contestase la mujer, para que la contestaran todos los de alrededor. Y ahora, en este momento, todos nosotros, que era lo que estaba molestando a la mujer, reconociendo. Lo que hace Jesús es sacarla de ese momento de obturación emocional, vivencial que tenía, y le dice: hija, tienes que reconocerlo, porque en el momento que tú reconozcas lo que te está ocurriendo, lo que está pasando, es la única forma en que lo puedas entregar, y en ese momento yo pueda reestructurarte, restituirte, sanarte, y no solamente físicamente, sino emocionalmente, después de todos los agravios que has tenido en esta vida. Y eso es lo mismo que nos dice Jesús a todos. En ese momento el reconocimiento, cuando ella se atreve, porque la escritura dice que temblaba, tenía miedo, no sabía si iba a ser apedreada, ya que se consideraba un delito mayor, y se anima y lo dice. Y ella, al reconocerlo, Jesús le dice: hija. Se dan cuenta que esa parte de hija es la adopción de la que tanto habla Jesús con todos nosotros. La escritura dice en una parte que todos somos hijos legítimos, y en otra parte dice que somos hijos adoptados. Hay que reconocer que muchas veces se malinterpreta pensando que los judíos son los hijos legítimos, y no es así. El único hijo de Dios es Jesús. Y todos, incluidos los judíos, somos adoptados a través de Jesús por su gracia, es decir, por su sacrificio, es decir, por su muerte y resurrección. En ese momento entonces que él confronta a la mujer se devela, saca ese disfraz, dice: tienes razón, tengo un problema y yo no lo pude solucionar, nadie lo pudo solucionar en mí, pero tú sí lo puedes hacer, tú sí lo hiciste. Y ese reconocimiento es el que muchas veces nos falta a todos nosotros. Así que cuando le dice hija, no solamente fue una sanación, Jesús lo hubiera podido dejar así, sino que le estaba ofreciendo la salvación completa, diciéndole: ahora tú vienes conmigo, tú eres de mí. Y también recibió entonces su parte espiritual. También recibió esa agua viva de la que tanto habla Jesús. Recibió esa luz, recibió esa puerta, recibió ese único camino, y ella lo aceptó. En este momento tú podrías entenderlo. Ponte a recordar algún suceso
terrible en tu vida, tal vez algún tipo de atraco, la pérdida de algún familiar, alguna traición, alguna maldad que haya recibido, algún accidente terrible, y tú pues piensas que con el tiempo va minorando, pero lo que desgraciadamente hacemos todos nosotros es guardarlo en el fondo de nuestro ser, ocultarlo con otras cosas, y cuando lo recordamos duele y preferimos mantenerlo atado ahí. No nos damos cuenta que todo eso definitivamente ha modificado lo que hoy somos. Y en ese momento entonces llega Jesús y te dice, sácalo, date cuenta que tú no lo puedes manejar, pero yo sí lo puedo manejar en ti, y yo te puedo sanar en el alma, te puedo sanar todo tú, pero lo necesitas reconocer para poder dármelo. Y al mismo tiempo reconocer que tú no puedes hacerlo. He visto muchas veces técnicas, inclusive hasta en la psicología, terapias, que te dicen, bueno, nunca vas a ceder la emoción, lo vas a recordar, solamente vas a aprender a vivir con ello y a manejarlo. Pero lo que nos ofrece Dios es algo perfecto, es un equilibrio perfecto. Es la sanidad completa con su bálsamo de amor en toda tu vida, en toda tu alma. Una reestructuración completa de tu ser, porque somos seres incompletos y ahora con Él estamos completos. Y fue lo que le dijo Jesús a esa mujer: reconoce, dilo, velo, confiésalo, háblalo. Tú tenías un problema que no podías solucionar, no podías afrontar. Reconociste que yo sí pude y ahora tienes que aceptarlo. Y es a veces lo que nos cuesta trabajo a todos hablar. Vemos a Dios como esa figura a veces lejana, con la cual necesitamos nosotros ser limpios, santos, o hacer algo nosotros mismos para poder acercarnos a Él. ¿Y qué creen? Estamos mal, porque Dios es quien debe de hacer todo en nosotros. Lo único que necesitamos hacer es reconocer que no podemos, pero necesitamos reconocer que necesitamos su ayuda. Necesitamos reconocer que hemos sido lastimados, maltratados, y aunque hemos podido, como dice justamente la psicología, vivir con ese dolor, no podemos hacer nada con él más que seguirlo cargando a cuestas. Hay una historia muy interesante, y es justamente el de una persona que tal vez está a un lado de la carretera llevando una caja de papas y está pidiendo aventón bajo el rayo pues terrible del sol a mediodía, y en eso se para un camión. El señor la sube y le dice, yo la llevo. ¿A dónde va? Pues al siguiente pueblo. Ok, sí, paso por ahí. Y la lleva. Y la mujer sentada sigue cargando su caja de papas, y el señor le dice, descargue. Y la señora le dice, no, como cree, ya bastante es la molestia de llevarme a mí para que lleve mis papas. Así es la situación a veces con Dios. Nos queremos acercar, queremos darle parte nada más de nosotros, nuestras cargas, y decir lo demás lo cargo yo. ¿Y qué creen? Que así no funciona. Entonces Jesús, cuando lanza esas preguntas, no es porque no lo sepa, es para que tú te des cuenta de lo que está pasando y tú seas quien baje esa caja de papas, porque Jesús ya te está cargando. No lo olviden, Dios los ama mucho, los ama tanto a todos ustedes. Él es la luz, el camino, la verdad y la vida. Vayan a Él como estén, no necesitan hacer nada. Tenemos el mismo Dios de toda la Biblia hoy. Nosotros sí, desgraciadamente nos hemos alejado, nos hemos ido cambiando para alejarnos más de Él, pero reconozcamos que en esta vida no podemos solos. ¿No estás cansado ya de tu propia maldad, de tu propio odio, de no poder manejar esas emociones? Esas noches de angustia, de esos pensamientos invasivos, de esas ideas que se te cruzan por la mente, jugándote un mal plan, diciéndote que no puedes, que te hagas daño, que le hagas daño a alguien más. ¿No estás cansado? ¿Que no crees que de verdad no lo puedas manejar tú? Pero Dios, Jesús, sí puede. Acepta su amor, es lo único que necesitas hacer. Acepta que murió y resucitó por ti, por mí, por todos. Y lo único que necesitas hacer es empezar ese camino de su mano. Créeme, Él te va a guiar. Él va a encontrar la forma. Pero no lo olviden, oren mucho, lean la palabra, háblenle a alguien más de Dios. Y créanme cuando les digo que Dios los ama tal cual. Vayan hacia Él. Si hay algo que cambiar, estoy segura que Dios a su tiempo estará con ustedes de la mano. Bien dijo que nos teníamos que hacer como niños. ¿Y qué hace un niño cuando está en un problema? Va con su papá. Dios los bendiga.